libertaria de Colombia. Anselmo ha dedicado su vida al teatro y por eso lo hemos invitado. Tú eres de Boyacá, una tierra preciosa, ¿no? Es una especie como de Galicia, de Asturias española en América, en Colombia. Yo diría que es una especie de un entramado de ruanas de colores. Son unas entretelas de colores en Boyacá que no existen en otro lugar del país. Verdes, las finquitas, los potreros separados por unas paredes anchas. Ajá. Es precioso. Eso es muy manchego. Sí, es una cosa así impresionante. Y los climas van cambiando también. Lo que no cambia es la comedera de papa. Eso sí, todo el mundo... Hay mucha variedad de papa, ¿no? Sí, bastante. Recuerdo que vi por primera vez cultivos de manzana y de pera en Boyacá, por el clima. Sí, claro. Ahora están en un proceso muy fuerte de cultivar fraijoa, que es la amarillita y que la están exportando. Están diversificando, como dirían. Esa parte están cultivando muchísimo ese tipo. La meseta cundiboyacense. Boyacá es uno de los departamentos con mayor cantidad de municipios de Colombia, pero son preciosos, tienen fiestas, los bazares. Cuando yo vivía en Duitama y en Santa Rosa de Viterbo, iba a las fiestas a tomar chicha por $1 que valía en esa época, ¿no? Bueno, yo cuando fui después de estar muchos años en Bogotá y tomé chicha y es una tradición bien fuerte. La alimentación, la gastronomía de Boyacá, cuéntanos. ¿Cuál es la base? Bueno, básicamente lo más típico es el cocido boyacense, que tiene rúas, nabos, ibias, que solo se conocen allí en el lugar. Y el chorreado del pueblo, como llaman ellos, es eso. La morcilla. La morcilla, sí. La longaniza. La longaniza y la arepa boyacense. Esa arepa boyacense es Sí, única. De maíz. De maíz, sí. Y se pone en el asador. En la laja. O sea, tradicionalmente se hace en la laja. Se hace en la mano y se pone en la laja. La laja es un pedazo de piedra que es muy plano, que se pone sobre el fogón y ahí encima se pone. Boyacá está a 2 horas de Bogotá, ¿no? Por carretera muy buena. Es uno de los departamentos mejor comunicados del país. Sí. Yo soy de un pueblo que se llama Tibaná. Nací en una vereda que se llama Sutarriba. Y bueno, de ahí emigré a Bogotá. ¿Características de tu provincia? Es la tierra de la esperanza, Boyacá, Tibaná, la tierra de la esperanza. Se siembra mucha curuba y es típico de clima frío porque la montaña es bien fría. Si salimos de Bogotá, pasamos Tunja y seguimos hacia dónde para llegar a tu pueblo? No, antes de Tunja, después de la laguna, ¿cómo se llama? De Chingaza, eso, adelante hay una salida para Venta Quemada, a la derecha, por ahí se baja a Tibaná. ¿Y a cuánto se da de la carretera? En la época eran 4 horas y media, pero ahora está mejor la carretera. Llegando a Genesano, por ese lado se puede llegar más rápido en 3 horas. Sutatensa por allá. Ese es porque es el Alto Valle de Tensa, esa parte. Eso es precioso. Sí. Pero al mediodía ese sol y ese calor, ¿ah? Sí, porque es sol de frío. Sol de frío. ¿Cómo era tu vida de muchacho allá? Bueno, yo me acuerdo que ayudaba a los quehaceres como todos los niños campesinos, ayudaba a los quehaceres de los padres a la finca, porque Boyacá está llena de minifundios, o sea, fincas pequeñitas, no tienen 4, 5 hectáreas, 3 hectáreas, que tienen una vaca, un caballo, algunas ovejas, gallinas, y no se siembra mucho como grandes producciones, no hay grandes latifundios, más bien minifundios. ¿Estudiaste allá? No, yo fui a Bogotá cuando tenía como 9 años y empecé a estudiar en Bogotá. De hecho fue muy duro esa migración porque los chicos bogotanos se burlan de los acentos que son de cualquier lugar del mundo. Cuando llega alguno nuevo, se burlan de los acentos de la gente que llega. Eso fue muy duro, pero empecé en una escuela que, entre otras cosas, se llamaba Reino de Holanda. Después de muchos años entendí que el Reino de Holanda había donado esa escuela a ese barrio donde yo crecí. ¿Cómo se llamaba ese barrio? Se llamaba San Jorge en esa época. Bueno. Pero tú me hablabas de resurrección.
Bueno, ahí ya fue mi juventud donde fuimos a migrar. Y ahí, por ejemplo, empecé ya más grandecito, a conocer y a entrar como lo que ha sido básico en el mundo, la religión y el teatro. Entonces empecé a conocer los Reyes Magos en el barrio La Resurrección, hacían los Reyes Magos, y ahí entendí que uno podía representar el mundo. Y me empecé a entrar, hice de todo, pastor mudo, como llamaban en la época, y luego ya era el director y hacía el Rey Herodes, que era lo máximo que se podía hacer en los Reyes Magos. Porque siempre, y la tradición continúa, como en Egipto, que se hacen los Reyes en lo vivo para el 6 de Reyes, para celebrar, porque es un pueblo muy católico. De manera que tu afición por el teatro nace en ese barrio. Sí, claro que sí. Conozco los Reyes Magos, después conozco a unos chicos que estudiaban en la época en la Escuela Nacional de Teatro que dirigía el maestro Santiago García en la época, y empiezo a ir a sus talleres porque hacíamos teatro en el salón comunal del barrio. Y aprendí muchas cosas con ellos. Y me fui a hice teatro con ellos y aprendí algunas cosas, se llaman el teatro retablo, todavía ellos están trabajando, Guillermo y Carlos siguen trabajando con el teatro del retablo. ¿Estudiaste teatro? Sí, después de haber bregado por estudiar, porque tuve que trabajar para ayudar a mis padres, pero igual fui a la primaria en una escuela que se llamaba Liceo Popular Oscus, que es obra cultural sopeña. Eso era de una comunidad española que tenía ahí. Hice hasta cuarto, terminé mi cuarto en el día, pero terminé mi quinto de primaria en la noche, en la nocturna. Y luego ingresé a un programa que tenía el gobierno en la década de los 70, que era el bachillerato por radio. Y ahí inicié a estudiar, hice hasta cuarto de bachillerato. Cuando ya no empecé a entender álgebra, escuchando la radio y presentando exámenes, decidí ir al colegio en la nocturna y terminar. Pero seguí haciendo teatro. Hasta cuando terminé el bachillerato, el dueño del colegio, que era un colegio particular, dijo, dícteme las clases de estética. Entonces me convertí en profesor de teatro de estética. ¡Qué bien! Sí, y luego sí fui a la escuela distrital de teatro de la época para aprender más, porque cuando estaba frente a los chicos, entendía que no tenía ni idea de lo que era la pedagogía. Entonces necesitaba aprender más para poder enseñar mi pasión que tenía en esa época. ¿Qué maestros de teatro tuviste? Ok. De los grandes maestros que yo me acuerde, el maestro Juan Carlos Moyano, que es el director del Teatro Tierra, que es uno de los hombres más importantes del teatro colombiano. Indudable, Edgardo Román, que se fue hace poco, él era maestro de actuación. Gabriel Esquinas, que era uno de los titiriteros más importantes, él daba historia del arte. Y tuve dos maestros muy importantes para mí, fue el maestro Jorge Vargas y el maestro Mario Matallana, que son los directores y creadores del Teatro Taller de Colombia. ¿Por qué te viniste o mejor dicho, cuando te viniste para Miami, qué hacías en Colombia? ¿Qué dejaste de hacer allá? Bueno, trabajé con el Teatro Taller de Colombia alrededor de 9 años. Luego encontré la Alba de la Tarde, de la que hablo en el libro, en Manizales, en un festival de teatro, porque con el Taller de Colombia nosotros viajábamos mucho a diferentes festivales. Entonces encontré a Alba y decidí dejar el teatro e irme a Manizales a emprender un nuevo camino. Y en Manizales lo que hacía era trabajar como pedagogo. Trabajé en la Universidad Católica, trabajé en la Universidad de Manizales, haciendo talleres en colegios, pero sobre todo un trabajo que me interesó muchísimo y era el trabajo con la alcaldía que hacíamos y el Festival Internacional de Teatro con Octavio Arbeláez. Es que hacíamos talleres de formación teatral en las casas de la cultura. Y eso fue un proceso como de 9 años. Cuando yo me vengo, dejo todo ese proceso. Y los chicos que habían iniciado, muchos de los chicos se dedicaron a hacer teatro. Eso fue grandioso. Y sigo insistiendo con el teatro. Allí creé un grupo que se llama Actores en Escena, que llevan 29 años haciendo teatro.
e inicié una colaboración con el Teatro Punto de Partida, con el cual hemos tenido una afiliación muy fuerte, y él tiene dos trabajos míos, uno que se llama Valentín, el velador de almas, que lo estrenó en el 2013 en el Festival Internacional de Teatro, y acabamos ahora en el 21 de estrenar otra obra que se llama La Casa de Guadua, que la estrenamos en Manizales en el 2021 y que la escribí para ellos y la dirigí por internet y fui a estrenarla allá. Eso fue interesantísimo proceso y ellos se han empeñado en seguirme manteniendo como vivo en el teatro colombiano. Entonces, ¿has continuado con el teatro aquí en los Estados Unidos? bueno, hice algunos acercamientos, estuve estudiando con Teresa María Rojas, que es una persona muy importante aquí en el Miami-Dade College. Estuve en sus clases por allá 2005, pero asistí a sus clases, aprendí muchas cosas y luego volví cuando estaba Joan Jarreau, siendo la directora del Prometeo, que ahora ya no está en Miami-Dade College, que era un espacio para la gente de habla hispana poder hacer teatro. Y estuve ahí como asistente de dirección, estuve reemplazando a los profesores de actuación, pero sobre todo sigo escribiendo. Y siempre en mis obras y en mi tiempo ha sido la constante de escribir. ¿Trabajo? Hablemos de esta obra. Ok, bueno. Al lado del mar. Al lado del mar es una reflexión o una evocación de emociones y sentimientos que escribí por allá alrededor del 2002, 2003, recién llegado aquí a Miami, y que fui construyendo poco a poco y después con los años decidí que iba a trabajar un poco con los dibujos originales. ¿Esos son dibujos tuyos? No, estos dibujos originalmente son de mi hijo que se llama Santiago. Él es, en su adolescencia, porque ya está grande, dibujaba en los cuadernos, más que poner atención a sus clases, entonces le comprábamos muchos cuadernos y él dibujaba en blanco y negro con marcador. Entonces mi ilusión era como compartir esos dibujos con mis poemas y logré hacerlo con el tiempo, después de mucho tiempo, y aprendí a hacer el diseño, porque todo el diseño es mío. El diseño es a partir de los dibujos de blanco y negro. Yo le hice ese trabajo de Photoshop y trabajo de otras aplicaciones y pude hacer la estructura del libro para poderlo montar y publicarlo en Amazon, porque está puesto en Amazon. ¿Puedes leer un poema que quieras? Escoge uno a ver para que lo leas a los televidentes, a ver. Vamos a ver Anselmo Parra Acevedo y uno de sus poemas. Se llama Arrancar el olvido. Tal vez hoy no traspase el viento, tal vez hoy el miedo asome, pero sé que no cambiará. El camino para seguir viviendo. Aquí el futuro azota, el mañana extraño. Así nos miramos todos en la estación del metro, ausentes, de repente evadidos sin tregua. Sin embargo, el sur existe en el rostro de todos. Allí pongo mi mirada como en el norte. Allí también pongo mi existencia, porque el norte es otro camino. Allí en medio de la soledad hay que batirse. No se descubre el tirano de la riña. Allí los letrados son grandes bibliotecas. Tal vez yo hoy no transpire letras, pero con las pizcas de lluvia sé que puedo arrancarme el olvido como gotas de rocío que cruzan cuando veo el rostro de mi hijo. Bueno, ¿y tu hijo qué hace hoy? Mi hijo hace cine. Estudió producción de cine en Miami-Dade College. Hicimos una película que está trabajando, lleva como 3 años terminándola. Él escribió el guión, la dirigió y está tratando de terminar
todo lo que implica terminar una película, entonces le falta hacer unas acoplaciones de sonido y ese tipo de cosas. O sea que siguió tus pasos. Sí, claro que sí, es una maravilla y trabaja con una compañía donde hace filmación y se dedica a eso, a hacer filmaciones y a ganarse la vida haciendo cámaras. Alba es artista también. No, Alba es lingüista. Ella es egresada a Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas y tiene un posgrado en lingüística del Caro y Cuervo de Bogotá. ¡Qué maravilla! Sí, ella es maestra de español en Miami-Dade College. Y tú, vinculado al Miami-Dade también. ¿Qué más haces tú en el Miami-Dade? Trabajo en el departamento de Campus Service. Sí, entonces allí trabajo y implemento mi trabajo y a la tarde cuando termino mi trabajo me voy a escribir. ¡Qué bueno! Pues. Sí, me voy a escribir y sigo escribiendo, es así. Estoy con el ansia este año, ese es mi gran proyecto. En Miami he escrito ya 9 obras de teatro y quiero publicarlo para tenerlo en un libro publicado. Esa es como mi gran tarea de este año. ¿Y has tocado puertas con el mismo Miami-Dade College? ¿Has tocado puertas para ver si publicas? No, porque Miami-Dade College no publicas, pero por ejemplo, esto de no tener como patrocinadores y tener la posibilidad de autopublicar en Amazon es un camino que yo veo importante. Claro, claro. Sí, eso lo aprendí a hacer yo después de aprender por todos los tutoriales, porque estamos en una era donde el conocimiento está ahí. No es como en mi época cuando yo estudiaba que para conocer la teoría de Stanislavski tenía que irme a la biblioteca y prestar un libro y leerlo, ¿no? Toda la información está ahí, cerquita. ¿Cuál es tu sueño? ¿A qué teatro te gustaría ir en el mundo? Yo estuve en Praga, por ejemplo, en el año 79 y fui al teatro La Linterna. Bueno, hay 2 sueños. Indudablemente yo quiero ir a pararme allá en el Teatrón de Grecia y quiero ir del Royal Shakespeare en Londres. Esa es ver ese teatro y estar cerca a donde están los grandes actores de Shakespeare es una cosa que voy a hacer seguramente. ¿Y qué obras te gustan, admiras y siempre estás atento? Bueno, me gusta mucho como el teatro alternativo. Sigo mucho las producciones de Loading Theater, que son como la línea de formación que tenía el Teatro Taller de Colombia, y eso me influyó mucho en mi proceder y en mi mirada del teatro. Entonces eso me gusta mucho, mirar las obras de Loading. Y mis amigos, hay gente que produce cosas muy grandes. Por ejemplo, las producciones que hace en Colombia, Teatro Comunidad y el Teatro Tierra, que son Misael Torres y Juan Carlos Moyano, son cosas insospechables, sorprendentes. Es una cosa así que te rompe la expectativa de cualquier cosa. Pero hay muchos más. ¿Se hace buen teatro en Colombia? Claro que sí, Colombia tiene muchísimas escuelas y grupos enormes en todos los lugares del país, en Medellín, el Pequeño Teatro, en Manizales a punto de partida, en Cali está toda la herencia del maestro Buenaventura y una cantidad de grupos. Allá tenemos un conocido nuestro que ahora está haciendo teatro después de estar aquí, que es que tiene el espacio T, pero ahora no se me fue el nombre de él, pero está haciendo cosas muy interesantes. Y en todos los lugares hay mucho movimiento, mucho movimiento. En Bogotá se sigue haciendo teatro. En Bogotá, por ejemplo, tienes en la Candelaria tienes alrededor de 9 teatros. El Tecal, el Teatro Libre, hay muy El Festival Internacional de Teatro de Bogotá, que tiene participación de 60, 70 países, ¿cómo lo podemos catalogar? Bueno, yo estuve en el inicio, yo estuve en el festival del 88, que fue el primer festival que se hizo en el 90 y 92. En esa época era maravilloso, realmente, y luego volví en 2016 como espectador. Seguía siendo maravilloso. No sé ahora cómo esté cambiando, sé que la dinámica es diferente, pero hay una cosa y es que
el Festival Iberoamericano de Bogotá, la gente lo espera. Lo espera porque hay teatro en las calles, grandes teatros. Por ejemplo, vi una compañía mexicana en una obra que se llamaba, hicieron hay una obra que se llama El Círculo de Tiza Caucasiano. Hicieron una versión de ellos, eran como 8 horas viendo teatro, era una jornada larguísima, pero era excelente y eso solo se ve allí. Por ejemplo, vi la compañía que es la herencia de Bertolt Brecht, a ver esto allí, o una compañía rusa. Ese tipo de cosas pasan solo en el Festival Iberoamericano de Bogotá. Bueno, ¿cómo está Miami en materia de teatro? Bueno, la verdad, en los últimos tiempos, con la llegada de otras personas de otros lugares como argentinos, venezolanos, hay un movimiento por el Doral. La verdad no he ido, no conozco por las informaciones, pero sí hay un movimiento nuevo y el movimiento que está sentado aquí, que es el movimiento que hace el teatro cubano en todos los teatros alrededor de la calle 8, es un movimiento que tiene su público, pero hay otro movimiento que se está dando en el Doral y alrededor del Doral. Hubo un pequeño movimiento con la parte del teatro, microteatro, que se trajo acá un español. Hay como todo un Centro movimiento. Cultural Español tenía los microteatros. Sí, ¿no? los microteatros, esa parte influyó mucho, pero pasó, son como bolas, pero ahora está trabajando en el Doral, se han hecho como grupos y están trabajando muy fuerte, como con otras miradas del teatro. Bueno, Anselmo, publicaciones próximas que crees que nos puedes ofrecer. Bueno, indudablemente mi insistencia en el poemario es muy importante porque lo estoy promocionando después. Lo publiqué en 2020 y el año pasado yo trabajo en Miami-Dade College, pero participé en la Feria Internacional del Libro que hace Miami-Dade College y eso me dio como la energía y el empuje para promocionar más el libro. Y no aspiro que pueda publicar mi antología, no sé si se llama antología, en ese dilema estoy para que usted me ayude, si es una antología o es una selección de obras, no sé cómo llamarle. Y estoy ahí trabajando sobre otro libro de poemas, porque generalmente yo escribo en las obras y escribo cosas demasiado poéticas, dicen los teatristas. Entonces escribí una obra hace mucho tiempo que se llamaba Las mujeres del piso de arriba, y a quienes se los mostraba que hacían teatro decían, no, pero eso es mucha poesía. Entonces, si es poesía, voy a publicarlos como poesía. Qué bueno. Sí, entonces en eso estoy y en esos dos trabajos sigo, Enrique. ¿Y qué te gusta leer? Últimamente estoy leyendo más un poquito porque estoy centrado en la poesía, entonces estaba leyendo, recordando a los grandes maestros como Benedetti, eso es como volviéndolo a leer porque lo leí en la juventud, pero ahora tiene otro sentido y es como para darme fuerza, para impulsar mi poemario. Entonces estaba leyendo un poco a Benedetti, estaba un poco leyendo a Neruda y estaba como en ese camino de leer esa parte de esos poetas. Pero indudablemente teoría sobre la dramaturgia, porque estoy en eso, entonces también tengo que estudiar, me toca estudiar a mí solo, pero como ahí está todo el conocimiento, entonces voy, estudio y sigo trabajando y sigo escribiendo. Qué bien. Con Anselmo Parra estuvimos participando en una feria de arte y libros, ArtLit, auspiciado por la Biblioteca de Broward. La biblioteca regional de SAO. South que es biblioteca regional, que es la SAO de Broward. En Pembroke Pines, ¿no? Pembroke Pines, que queda justo como al lado del College de Broward también, están como juntos ahí, era una cosa Efectivamente, simpática. de manera que allí tuvimos la oportunidad de participar. En un sábado colombiano nos encontramos unos 40 periodistas, no, escritores, autores, poetas, y compartimos todo el día con el público, mostrando las obras,
haciendo charlas, firmando libros, en fin, un reencuentro cultural extraordinario, folclórico, gastronómico, de danzas, en fin. Freda Mosquera, que es bibliotecaria y además de eso es escritora, siempre ha tenido la buena iniciativa de auspiciar como empleada del sistema escolar de bibliotecas de Broward ese evento, de manera que eso resultó fantástico. Allá nos encontramos con Anselmo y nació esta invitación para hablar de su obra, de su afición por el teatro, de dramaturgia y de todos estos proyectos. Anuncio final, ¿qué quiere decir? Bueno, solamente que agradecer a Mi Libro Hispano, que es una parte importante que ha impulsado como estos encuentros, porque estuvimos allí precisamente en ese evento como representante de Mi Libro Hispano, que es un movimiento de mucha gente que escribe, que está inquieta con la literatura. Entonces es muy importante. Mi Libro Hispano está en Instagram y todas las plataformas. Ellos trabajan mucho las plataformas. Yo la verdad estoy entrando en eso porque es una parte para mí un poquito complicada, pero estoy trabajando en eso de aprender a trabajar en las redes sociales. Como no, Mi Libro Hispano, que lo preside Pilar Vélez, y la Fundación Memoria Cultural, que lidera John Jairo Palomino, de manera que con todo este grupo, estas actividades culturales de promoción de libros, de compartir, siempre se hacen mucho más efectivas con público y llegan hasta muchos lugares. Así que siempre los estaremos avisando para que participen. Hacemos que, bueno, seguiremos esta tertulia en otra ocasión. Gracias por contarnos de tu vida, de teatro y de todo lo que estás haciendo. Es algo que realmente entusiasma y anima para que la gente haga lo que le gusta. Anselmo, amante del teatro, escribe con su hijo, están publicando, hacen cine, en fin, es maravilloso. Como siempre, amigos, gracias por acompañarnos. Los invito para que me visiten en mi blog, elmarcopolodelorica.com, en YouTube, Enrique Cordo, el Marco Polo de Lorica. Ahí presento y subo algunos videos de mis viajes por el mundo. Y además de eso, pues aquí nos encontramos la próxima semana a esta misma hora. Enrique Cordo les desea felicidades. Chao. No. Hell yeah. Nice, Mike. What was it? There are now more